querida familia, conéctate si no has visto ningún otro de nuestros videos. Sé bienvenido, sé bienvenida. Yo soy Ani Domínguez y estoy súper contenta de tenerte aquí el día de hoy. En este video hablaremos de cómo ser dependientes de Dios. Y la verdad quisiera compartirte una de las reflexiones que estoy llevando en mi vida personal y que sé que Dios sigue haciendo su obra en mí. Ese es un tema que podría decir que yo dominaba siendo niña, pero ahora que soy adulta, muchas cosas en mi mente y procesos han cambiado y entonces yo digo, bueno, es que ya no nada más veo como la situación de ser hija de casa, sino que dentro de pronto me caso y entonces vienen muchas ideas de, híjole, es que ya hay que ver los gastos fijos, cosas que yo no pagaba antes, ¿verdad? Dentro de mi casa, y me ha llevado a la reflexión de muchas cosas en cuanto a cómo ser dependiente de Dios, aun cuando crecemos y aun cuando pasa el tiempo. Me recuerdo cuando estábamos en el 2020, plena pandemia, y mis papás se quedaron sin trabajo. Fue una temporada donde yo estaba saliendo de la universidad, yo no tenía trabajo y estaba buscando trabajo. Entonces imagínate, era un proceso en donde las empresas estaban despidiendo gente, no estaban contratando gente, y entonces para mí fue un tiempo de aprender a depender de Dios. Aun cuando mis papás estaban en un proceso económico difícil y complicado y estábamos como familia, Dios me proveyó un trabajo en ese tiempo que eran mis primeros pasos. Y yo viéndolo atrás digo, quizá no era el súper trabajo, pero yo sé que Dios me bendijo en ese empleo. También me pongo a pensar en los proyectos que le empezaron a salir a mi papá para poder pagar ciertas cosas. Y bueno, fue una temporada que yo recuerdo con mucha dificultad en cuanto a mi pensamiento y mi mente, como de cómo le vamos a hacer. Pero si te soy honesta, aprendimos a depender en Dios sobre todo. Depender de Dios implica reconocer lo que Él es. Y parte de su naturaleza es que Él es soberano. Él sabe las cosas que estamos enfrentando. Aún antes de pedírselas, Él ya las sabe. Aún antes de contarle a Dios en oración, Él ya sabe. Él es soberano y tiene todo en sus manos. Y otro de los atributos que van a caracterizar a Dios es que Él es proveedor. Eso lo podemos ver en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Génesis 22 habla que Dios es proveedor. Dios se da a conocer a nosotros como un Dios que provee nuestras necesidades, que Él las sabe, y entonces va a implicar en nosotros tener esa humildad y poder reconocer que lo necesitamos, que podemos rendir delante de Él nuestras preocupaciones, podemos rendir delante de Él lo que nosotros somos y hacemos en nuestro día a día, de tal manera que podamos buscar su voluntad, que podamos seguirle a Él por sobre todo y poder saber, tener la certeza de que Él se va a hacer cargo de esas necesidades, que podemos confiar en su provisión, que podemos confiar en su cuidado. Depender de Dios implica depender en Él en todas las áreas de tu vida, depender en Él en tus emociones, depender de Él en tus finanzas, depender de Él en tu profesión, en lo que sea que hagas, en tus estudios, ¿verdad? Que puedas decir, Dios, yo rindo a ti mis habilidades y yo sé que tú vas a hacer tu obra, tú vas a hacer tu voluntad en medio de esto. Dependes de Dios en tus reacciones, dependes de Dios en tus decisiones, que puedas reconocer que no sabes todo y que estás buscando sabiduría por parte de Él para tomar las mejores decisiones. Y quisiera entonces con esto platicarte 5 maneras en las cuales tú puedes depender aún más de Dios. Número 1, con oración. Que busques más la voluntad de Dios que la tuya. Que puedas reconocer, Dios, no lo sé todo. Dios, la verdad es que me falta. Y aún antes de yo platicártelo, yo sé que ya lo sabes, pero te quiero decir que estoy pasando por esto. O la verdad es que me está pasando esto y siento que necesito tu consuelo, necesito tu paz. Esa es otra manera de depender de Dios. Punto número 2 es leyendo la palabra. No nada más orando, sino también poder leer tangiblemente qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice, porque Dios tiene respuesta para todo. Muchas veces no va a responder como nosotros queremos, ¿verdad? O a lo mejor su respuesta en ese momento es el silencio, pero es una respuesta.
Punto número 3, también de depender de Dios, es escuchar el consejo, oír el consejo y poder ser humilde para poder reconocer cuando estás mal, cuando estás aprendiendo, cuando puedes ser flexible y abierto a escuchar una opinión distinta a la tuya. Entonces es importante escuchar el consejo y yo creo que esa es una manera en la cual Dios puede poner a personas estratégicas para poder escuchar su voz. Obviamente te estoy hablando de personas maduras en la fe, estoy hablando de personas que tienen temor de Dios, personas que te pueden estar guiando paso a paso, pero también aprendes a depender de Dios en eso, escuchando voz de sabiduría. Y hay mucha sabiduría en toda la Biblia, pero si pudiera escoger un libro que habla precisamente de eso, está en Proverbios, entonces te invito a leerlo. Punto número 4, aprendes a depender de Dios cuando permaneces conectado a Él, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos donde neta piensas que estás en el desierto. En nuestro caminar con Dios te vas a dar cuenta de que separados de Él no podemos hacer nada. Pero por el contrario, cuando estamos unidos a Él, cuando nos conectamos con Él, cuando lo buscamos constantemente aún en esos tiempos difíciles, Dios hace su obra en nosotros y produce fruto. Y es un fruto en abundancia. Eso lo podemos leer en Juan 15:5. Ciertamente, son palabras de Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y eso es parte de la dependencia en Él. Punto número 5, aprendes a depender de Dios cuando entregas tus preocupaciones a Él. Yo sé que vivir en este mundo no es fácil, yo sé que vivir en este mundo implica vivir por diversas situaciones que nos preocupan, que nos generan tristeza, que nos generan de verdad el estar preguntándonos, este mundo es un caos. Pero aprendes a depender de Dios cuando le entregas todo eso, cuando le entregas esos pensamientos, cuando le entregas esas circunstancias que estás viendo y que te preocupan demasiado, que te generan ansiedad. Y quisiera platicarte lo que dice su palabra en 1 de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mi querida familia, conéctate. Cuando nosotros dependemos de Dios, no nos basamos en nuestras fuerzas, no nos basamos en nuestro precioso intelecto que Él nos dio, ¿verdad? Nos damos cuenta de que para vivir nuestra vida necesitamos más de Él. Y con eso quiero terminar con esa reflexión que le compartí a una amiga hace unos días. Me doy cuenta, amiga, que entre más crezco, entre más me hago independiente, soy más dependiente de Dios. Me doy cuenta de más cosas que antes no veía como una niña. Como una niña yo confiaba como libremente en esa dependencia de Dios porque yo decía, ay, Dios tiene todo el cuidado y el control. Pero claro, yo no pagaba las cuentas. Pero claro, yo no me daba cuenta de cuánto costaba una casa. Yo no me daba cuenta de cuánto costaba una boda. Entonces para mí el hecho de llegar a un punto en mi adultez y poder decir, Dios, entre más independiente me hago como persona adulta, la verdad es que reconozco que te necesito más y que dependo más de ti. Mi querida familia, conéctate. La dependencia es algo que vamos trabajando día con día en nuestra relación con Dios, y que te puedo decir que es algo que incluso trabajo hasta el día de hoy. Pero gracias a Dios que sabemos y tenemos la certeza, no solamente que todo obra para bien, sino que Él tiene todo en sus manos. Él es soberano, Él es fiel y Él es bueno. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Si este video te gustó, dale like, comenta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, síguenos por todas nuestras redes sociales y nos vemos para más videos como este. Haz todo con amor. ¡Chao!